Esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Hoy tenemos el placer de hablar de economía con un economista que no necesita presentación. Lo escuchan, lo leen, lo ven. El economista Roberto Kachanowski. ¿Cómo estás, Roberto? Adriano Mandolesi te saluda. ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, la primera pregunta obligada tiene que ver con si esta vez puede ser diferente y que los controles de precios, las presiones sobre empresas, funcionen para controlar la inflación. No, lo va a ser diferente. No veo razón por la cual tiene que ser diferente. Esto se intentó, hay un famoso libro que leí ya por la década del 80, del 90, de dos autores, son dos autores, no lo recuerdo. La historia de los controles de 4.000 años de controles de precios y salarios, cómo no combatir la inflación. ¿Sí? Y ahí hay ejemplos de la antigua Babilonia para acá, a Rolete, pasando por los decretos de Diocleciano y por, ¿cómo se llama? Por los decretos del nazismo. Tenés 3 millones de ejemplos, regulaciones, controles, castigos por no cumplir. Los decretos de Diocleciano ponían pena de muerte en Roma para el que no cumpliese con los precios máximos. Y en la Argentina tenemos ejemplos en cantidades. Ahora, ¿por qué no funciona? Es muy sencillo. Vos pones un precio máximo, y cuando pones un precio máximo, obviamente lo pones por debajo del nivel de mercado, no lo vas a poner el nivel de mercado o más arriba. Entonces, cuando pasa esto, automáticamente reduce la oferta y aumenta la demanda, y si a eso lo alimentas con emisión monetaria, tenés la combinación perfecta como para que tengas desabastecimiento. Ahora, ¿cómo se soluciona el problema de la inflación? El problema de la inflación está ligado a un problema de déficit fiscal que tiene que ver con la emisión monetaria que uno tiene que hacer para financiar el déficit fiscal. Eso es producto de un alto gasto público que no se puede financiar con impuestos y por lo tanto el Estado tiene que recurrir a la emisión. Esa emisión pega sobre los precios y entonces es como si el gobierno o los gobiernos estuviesen actuando sobre el termómetro en vez de sobre el problema, ¿sí? O sea, miran la fiebre y rompen el termómetro y dicen no hay más fiebre. Y en rigor el problema es que la infección sigue, que es la emisión de moneda, producto del déficit fiscal. O sea que tenés que bajar el gasto público para equilibrar las cuentas del sector público y si no, no puedo resolver el problema inflacionario, que Argentina ya tiene varias décadas de este problema, ¿no? Roberto, gusto en saludarte, Garrett Edwards, por aquí, siempre es un placer charlar contigo. Lo comentabas recién, lo analizabas, hablábamos por un lado del control de precios y ya vimos las imágenes, las fotos de la militancia kirchnerista yendo a los supermercados, de los distintos funcionarios sacándose la fotito. Ahora, la pregunta va por el lado de, ya vimos las recetas que siempre fallan, son las mismas medidas recauchutadas a las que el kirchnerismo nos tiene acostumbrados, pero ¿el gobierno entiende realmente el problema económico que tiene y aún así insiste con estas medidas a sabiendas de que no van a funcionar solamente para la foto, o realmente no comprende en absoluto el problema? Yo creo que es una mezcla, ¿no? Un poco es show para la tribuna, para mostrar que están haciendo algo, y lo otro es ignorancia de cómo funciona el sistema económico. Yo para la tribuna, acordate que con el tema de inflación vienen dando vueltas y buscando un culpable todo el tiempo. En un momento le iban a poner retenciones o restricciones a las exportaciones de maíz y de trigo, ¿sí? Después se le agarraron con el tema de la carne, que le hicieron con 6.000 toneladas de carne, creo que eran 6.000 toneladas de carne, no me acuerdo ahora, que había impactado, que era el 3% del total de lo que se faena en la Argentina. Iban a arreglar el problema de la carne, entonces la culpa era de la carne. No sé si ustedes recuerdan que salió toda la foto de un pedazo de grasa con algo de carne. Ahora son algunas empresas del rubro alimenticio que son las culpables, porque no sé si ustedes leyeron la imputación que le hacen. ¿Leyeron el documento? Es una locura. ¿Eh? Es una locura la Dicen imputación. que no están produciendo el nivel que tienen que producir
ni están contratando los transportes al nivel que lo tienen que contratar, ni haciendo la distribución que tienen, la logística que tienen que tener. O Tienen sea, le información están perfecta de diciendo todo el cómo tiene que sector. manejar la empresa. Claro, tienen información perfecta, saben exactamente cuánto es lo que se tiene que producir, de qué manera, cómo, en cualquiera de los mercados. Claro, eso y el fin de la propiedad privada es lo mismo, ¿viste? Pues viene un tipo, un burócrata, te dice, no, mira, vos tenés que producir más y el capital de trabajo, ¿de dónde lo saco? Por ejemplo, ¿sí? Para producir más necesitas capital de trabajo. Además, los números me cierran, no me cierran. Entonces, llegaron al límite del argumento absurdo. Ahora, parte de esto es un show para mostrarle a la gente de que ellos están haciendo algo por el tema inflación. El otro día le escuchaba a Culfas, el ministro de Producción, por televisión. Entonces le preguntaron, bueno, ¿por qué habían imputado a las empresas? ¿Por qué, mejor dicho, por qué estaban produciendo menos y por eso lo habían imputado? Dice, bueno, no sabemos por qué producen menos. Entonces, si no sabes por qué está produciendo menos, ¿por qué lo imputás? ¿Se entiende? O sea, si Sí. yo te digo, mira, a vos te voy a imputar porque está produciendo menos. Bueno, ¿y cuál es el problema? Por ahí, qué sé yo, no tengo los insumos. Ahí no me podés imputar. Entonces, los tipos están haciendo el show de que están haciendo algo y en rigor no están haciendo, a ver, están haciendo fulbito para la tribuna. Lo que ellos ven es que, si ustedes se fijan, la canasta básica alimentaria, que es la que define la línea de indigencia, se hace 5 meses aumentando por arriba del índice de precios al consumidor. O sea, se le están disparando el precio de los alimentos. Y eso obviamente le va a pegar en la tasa de pobreza y en la tasa de indigencia cuando la midan en la próxima ronda. Van a tener, yo creo que en este momento la pobreza y la indigencia se les debe estar disparando. Y eso les duele mucho políticamente porque cuando la gente va al supermercado, si con Macri decían que le habían vaciado la heladera, bueno, a esto le sacaron la heladera directamente, ¿no? Sí, muy triste la imagen, pero muy clara. Roberto, estamos de cara a las elecciones, ya lo vimos de parte de la política, que básicamente lo único que les importan son las PASO, que cuándo, que esto, que lo otro, que si se adelantan, que si ley de lemas, que si se postergan, que si se suspenden. Digo, tenemos infinitas posibilidades que van planteando y que van testeando, y una de las variables que importan de cara a las elecciones, la estamos charlando, la estamos comentando, tiene que ver con la economía. La otra parece ser, sin duda alguna, el reverso de esta moneda, la cuestión sanitaria. Pero conectándolas, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, el caso de Venezuela con Nicolás Maduro, que ya dijo, no hay dinero para vacunas en Venezuela, básicamente no va a haber vacunas en Venezuela. Acá hay dinero si el gobierno quisiera comprar, no solamente la cuestión de la desidia para negociar, si tuviesen el contrato delante, ¿habría dinero en las arcas del Estado para poder comprar las vacunas necesarias? Hoy el gobierno no tiene plata para pagar lo que tiene que pagar, los gastos corrientes. Así que dinero no hay. Tendrían que, dinero hay si no sé, si dejan de pagar la ñoqui, si dejan de pagar un montón de cosas que no tienen a los piqueteros y demás. Ahí aparece el dinero. Ahora, el tema es qué prioridades tienen ellos, la salud o mantener el clientelismo político, ¿sí? De los piqueteros y de los ñoquis que tienen dando vueltas por todos lados. Ese es el gran interrogante que tenemos por delante. No sé cuánto es que salen las vacunas, francamente, porque en algunos casos creo que no se da la información. Creo que la de Sputnik, no sabemos cuántos salen. No, Creo no, que no supimos algo de la de China que todavía no está concretada, que supuestamente sería de $40 la vacuna, pero en las otras hay mucha nebulosa en el precio. $40 la vacuna. Sí. Y vos necesitas, ¿qué es? ¿Una dosis o 2 dosis? Que Son dos dosis, pero el Ginés no fue claro cuando lo comentaron si estaban hablando del valor de las 2 dosis juntas o si estaban hablando de cada dosis. Son 1.600 millones de dólares, que probablemente te lo pueda prestar el fondo, posiblemente. Ahora, el tema es que usen la plata para la vacuna y no se la usen para otra cosa, ¿no? Así que... Roberto, en los últimos días hay una especie de estabilidad cambiaria. ¿Es sustentable este veranito que estamos viendo en el dólar? ¿Qué está pasando con el dólar bolsa, el dólar MEP, el dólar informal, que bajan todos los días de precio? Bueno, ahí tenés al gobierno vendiendo bonos en dólares, ¿no? Con lo cual hace bajar los bonos de los alternativos y te golpea, te pega sobre el blue. La pregunta es ¿cuántos bonos te va a digerir el mercado en dólares de un gobierno que es insolvente? Ese es el gran interrogante, ¿no? Por supuesto que al vender dólares baja el bono
sube el riesgo país, sube la tasa de interés, pero eso tiene un límite de tiempo. No lo sé, yo no te puedo decir cuánto tiempo dura esto. Te digo cuál es el mecanismo que están usando y la pregunta es cuántos bonos se va a digerir en el mercado de un gobierno que no tiene plata para pagar lo que está emitiendo de bonos. Claro, a pesar de que el costo del dinero en el mundo es prácticamente cero, Argentina sigue con un riesgo país cercano al 1.500 puntos. Es realmente una locura cuando uno compara con el resto de los países de la región. Sí, cuando vos tenés el mundo en este momento habría que estar aprovechando las tasas bajas y el precio de las commodities alto, y sin embargo están desperdiciando el tiempo porque como siguen haciendo populismo no tienen ni idea de para dónde ir. El ministro de Economía habla de alinear los precios, la estructura de precios relativos, entonces ellos creen que el problema es un problema de puja distributiva porque vos pedís mucho y yo te quiero cobrar caro. Entonces la pregunta es, bueno, es que por ejemplo cuando no hubo inflación en los 90, ¿qué es? Se dieron una tregua con la puja distributiva. En el mundo no hay puja distributiva, que la inflación es el número de 2 o 3%, por ejemplo. En América Latina, inclusive, ¿no es cierto? De manera que siguen con un discurso anclado allá en la década de los 60, de los 70. Después tenés a Vallejo diciendo que tenemos la inflación importada porque exportamos insumos. Tenés todo tipo de argumentos como para tratar de sacarse de encima el problema, es decir, el problema no es la emisión monetaria, el problema es que la puja distributiva, el problema es que exportamos alimentos, el problema es que importamos la inflación. Se inventan todos los días un tema distinto. De manera que yo te diría que me parece que tenemos un serio problema, ¿no? Porque es un gobierno que tiene necesidad urgente de ganar elecciones para resolver sus problemas judiciales, no le está jugando a favor la economía y no sabemos cómo llegan a las elecciones de octubre próximo. Bueno, justamente la última pregunta, Roberto, tenía que ver con eso. ¿Qué se puede esperar para la economía durante el 2021? Bueno, eso es futurología, es muy complicado, pues es todo muy dinámico en política y en economía. Yo lo único que te puedo decir es, de seguir este ritmo nos vamos a pegar la piña en el campeonato. Ya nos pegamos la piña, ¿no? El tema es que ahora empezamos a contar cuántos votos hay, a ver si alcanza para todos, ¿sí? El barco ya chocó contra la isla. Ahora, vos vas a tener un año muy complicado desde el punto de vista de la incertidumbre política hasta que nos en las elecciones, así que no vas a tener inversiones, las exportaciones van a andar más o menos ahí. Y lo que puedes tener es algún rebote de actividad porque vas a estar comparando contra niveles muy bajos del año pasado. O sea, cuando te acerques a comparar marzo contra marzo o abril contra abril, ¿sí? En abril del año pasado tenías parada la economía. Sí, claro. Cuando compares, vas a comparar con el quinto subsuelo y te va a dar tasa de crecimiento, algún tipo de tasa de crecimiento, de aumento te va a dar, pero va a ser un engaño estadístico, si querés, ¿no es cierto? De manera que algo más de actividad tenés y el gran interrogante es, ¿se te destapa antes el problema inflacionario o no? Es el gran interrogante y cambiario. Son los dos puntos que son la espada de Damocles que tiene el gobierno, ¿no? Roberto, nos quedamos con esa idea y te agradecemos muchísimo estos minutos que te has tomado para hablar con nosotros y con nuestra audiencia. Gracias por haberme llamado y les mando un fuerte abrazo. Gracias. Que la pasen bien. Gracias. Roberto Kachanowski, economista, acá en Tal y Cual por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.